nosotros. Y con un fuerte aplauso recibimos al pastor Otilio Román, pastor de la Iglesia de Dios Yahweh Jireh en Carolina, también presidente de la Junta de Directores de la Universidad Teológica del Caribe, y ciertamente con nosotros en esta mañana para continuar en esta experiencia de crisis en el púlpito, pero ciertamente el pastor nos está dando unas herramientas que nos están sacando de la crisis. Pastor, ¿cómo está? Buenos días, amado pastor. Buenos días. Estamos muy bien, estamos muy bien. Grato poder compartir contigo este espacio y con nuestra gente. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Estamos muy bien, gracias al Señor. Así que es grato poder estar aquí otra vez. Qué bueno, pastor. Sabe que siempre es una bendición. Los miércoles son miércoles poderosísimos. Sin lugar a dudas, Dios nos bendice con su cátedra, y qué bueno que podemos seguir saliendo de la crisis del púlpito con las herramientas que nos está dando, pastor. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para que podamos ser mejores voceros de Dios, ¿verdad? Podamos mejorar, podamos cumplir esa misión de ser voceros de Dios en el oficio de entregar la palabra de Dios. Debemos ir minimizando las crisis en esa área, ¿verdad? Para que la misión se pueda cumplir. Así que es gratísimo poder estar. Y dentro de esos tópicos que hemos trabajado en este espacio, bajo el tema del sermón Crisis en el Púlpito, hoy vamos a mirar este tema. El predicador lee, estudia, profundiza, vive y proclama. Nuestro tema es el sermón. Así que hablamos del sermón, hablamos del púlpito, hablamos de la audiencia, hablamos de la ocasión del sermón y hablamos también del predicador. Y dentro del predicador hemos estado hablando varias cosas. Hoy vamos a mirar este tema sustentados en un verso que está en el primer capítulo de Corintios, el capítulo 1, el verso 21, donde Pablo dice, agradó a Dios, es la parte final del verso 21, agradó a Dios salvar a los creyentes, este paladín de los gentiles, dice, por la locura de la predicación. De hecho, él viene hablando en ese capítulo 1, a partir del verso 18, contrastando la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Y le está hablando a una comunidad, dirigiéndole una carta a una comunidad de fe que está en Corinto. Corinto era un lugar donde la filosofía de los griegos, todo ese mundo cultural helenista estaba en todo su apogeo desde 3 siglos antes de él estar escribiendo esto. Así que allí había mucha sabiduría de los griegos, y Pablo establece que a través de la sabiduría humana el ser humano no pudo ser salvo. Entonces dice, y a Dios le agradó, en vez de salvarlo a través de la sabiduría de los hombres, salvarlo a través de la locura de la cruz. Habla de la locura de la cruz y luego habla de la locura de la predicación. Así que me parece interesante mirar esto, porque la predicación es el querigma, la proclamación de la palabra de Dios, de su mensaje para cada tiempo, para cada lugar, para todo ser humano. Esa es la predicación, ¿no? Así que Pablo le hace una recomendación a Timoteo cuando habla acerca de esta responsabilidad de la predicación. Y en el 2 de Timoteo, capítulo 4, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Hablando de predicación, predica la palabra. Inta tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. Pero predica la palabra. Entonces, este verso que viene posterior es clave en nuestro diálogo hoy. Dice, haz esto, le está diciendo Timoteo, predícalo, porque vendrá tiempo
cuando la gente no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y con su prédica apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. En el béisbol, pastor querido, esto es una recta a 105 por el mismo centro. Por el mismo centro. Entonces, de ese verso final de este texto que tenemos aquí en pantalla, yo sustraigo que el apóstol Pablo nos da unas claves de por qué la gente en el tiempo de Pablo y en el tiempo de hoy se está apartando y alejando de lo que es la palabra de Dios. Y yo voy a plantear aquí, con profundo respeto, 3 claves que parece que Pablo está presentando en este verso bíblico. Número 1, ¿por qué la gente se aleja del contenido de la palabra de Dios? Y Pablo dice, bueno, porque tenemos apetitos arruinados. ¿Sabe que el apetito es previo a alimentarse? Cuando uno le da apetito, pues uno va a buscar el alimento que uno apetece, ¿verdad? Entonces Pablo está planteando aquí, parece que tenemos apetitos arruinados, la gente tiene apetitos arruinados. Hemos arruinado nuestro apetito con bombones y cosas dulces, en lugar de la enseñanza de la palabra de Dios. Y claro, estoy utilizando este concepto culinario, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que cuando uno tiene necesidad de alimentarse, si uno se alimenta de cosas que no son nutritivas, de dulces, entonces lo que va a arruinar realmente la alimentación. Así que Pablo está planteando aquí una de las razones por la cual la gente se está alejando de la palabra de Dios, porque en vez de anhelar y desear la palabra de Dios, lo que desea son lo que yo estoy llamando aquí apetitos arruinados. Número 2, Pablo dice ahí literalmente, la gente tendrá comezón de oír. Y cuando habla de comezón de oír, lo que yo pienso es que es una especie de picazón por novedades. Llegará un momento, la gente, en vez de tener deseo de oír la palabra de Dios, lo que tendrá es, si no predicamos la palabra, será deseo de oír novedades. Es como buscar pedacitos picantes de información por todos lados para tratar de satisfacer ese apetito arruinado. Y la verdad es que Pablo lo que está planteando aquí es que podemos tener muchas enseñanzas etiquetadas de espiritualidad, pero sin espiritualidad y sin contenido bíblico. Sin embargo, cuando Pablo dijo que predicáramos la palabra y se lo está diciendo a Timoteo, Pablo lo que está diciendo es, hay que enseñar la palabra. No es cuestión de acariciar los oídos, ¿no? Y un tercer punto que me parece que Pablo está planteando aquí de este punto de vista es que a veces pensamos que la palabra de Dios no es suficiente. Así que en algún lugar aprendimos que la palabra de Dios no es suficiente y eso le quita el deseo de aprender la escritura. No olvidemos que nuestro tópico de hoy es el predicador lee, estudia, profundiza, vive y proclama. Cuando estos ejercicios no se hacen como predicadores, cuando no lo hacemos como predicadores, entonces es donde empezamos a enseñar otras cosas, ¿no? Claro, el apóstol Pablo, antes de este capítulo, de este verso de 2 de Timoteo, Pablo le había dicho a Timoteo, le había recordado a Timoteo en el primer libro, capítulo 4, el verso 13, le dijo, ocúpate la lectura. En otras palabras, Pablo le está diciendo, los predicadores tienen que leer, los predicadores tenemos que leer. Había un profesor en el seminario que decía, el predicador prepara el sermón con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Además, Pablo le exhorta a Timoteo diciéndole, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y le dice, persiste en lo que has aprendido.
Son consejos que Pablo le está dando a un joven pastor, invitándolo a leer, a reflexionar, a profundizar. Esto parece ser textos con que son un verdadero compendio de homilética cristiana en lo que concierne al contenido del mensaje y la idea que ahí presentamos. Así que permíteme, pastor, hacer esta pregunta en esta reflexión de esta mañana. A la luz de esto, si ajustan nuestros modelos homiléticos actuales a los principios básicos de la palabra de Dios, o siguen las pautas de la moda o las demandas de consumo existentes en el mundo. ¿Sobre qué rieles camina el contenido de nuestra predicación? Que es lo que de alguna manera nos envía ese mensaje. Así que creo que como pastores estamos llamados a ser predicadores, buenos predicadores, no necesariamente famosos, pero sí capaces y eficientes en nuestra función, cubriendo los requisitos exigidos como alimentadores del rebaño y no como maestros como maestros de la palabra de Dios. Y esto es importante mencionarlo porque el Señor nos llama a ser fieles. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El predicador, más que ninguna otra cosa, lo que necesita es ser fiel, no necesariamente famoso, sino fiel. Así que uno de los requisitos que se demanda de un pastor es que sea apto para enseñar y retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar a otros, ¿verdad? Así que esto parece ser textos bíblicos que relacionan la predicación con la palabra de Dios y resaltan la importancia de que el pastor esté enteramente preparado para cumplir esa responsabilidad vocacional. En el texto que citábamos anteriormente, Pablo habla de fábulas, de profanas y vanas palabrerías. Pablo no la tenía muy dulce, no la tenía muy suave. No, sí, bajaba duro, duro. No la tenía muy suave. Sí. Cuando Pablo habla de eso, me parece que está hablando de cuentos faltos de realidad. Palabras que nada tienen que ver con Dios ni con sus propósitos. Palabras inútiles, improductivas, incapaces de sacar a las personas de sus problemas reales. Desafortunadamente siempre encuentran un público disponible, ávido de escuchar lo que les suena bien, y aquello que coincide con sus apetencias, siempre hambrientos de novedades. Pastor, déjame decir esto con profundo respeto, sé en el espacio que estamos y el propósito que esto cumple, pero cuando vamos al mensaje de la cruz, lo que Pablo llama la locura de la cruz, o la locura de la predicación, y que a Dios le agradó hacerlo así. Hermano, no hay nada nuevo. El mensaje está allí. Es ir al texto bíblico, inspirados por el Espíritu Santo, poniendo nuestras capacidades, las que hayan, y nuestras incapacidades también. Y dejar que sea Dios el que hable a la gente, ¿no? A algunos les gusta un evangelio fácil, adaptable, sin compromiso, pero ese no es el verdadero evangelio. Necesitamos alimentos sólidos que nos fortalezca y nos haga crecer hasta la madurez. Yes. No sopillas aguadas y edulcoradas que ni alimentan ni fortalecen, ni aportan nada y terminan en anemia espiritual. Sí. Terminan en anemia espiritual. Me parece que esto son espacios de reflexión, ¿no? Esto lo estoy diciendo con profundo respeto y aplica a todos, nos aplica a todos. El púlpito no es lugar de debates y contiendas que, como Pablo dice, no edifican. En realidad destruyen la fe de los creyentes. El evangelio no denigra, sino que construye las vidas con el mensaje a aquellos que son receptores. El púlpito tampoco es un laboratorio experimental, ni el puesto de un buhonero donde se ofrece la última ganga del momento.
Los predicadores cristianos hemos de estar bien fundamentados en la Palabra de Dios. Lee, ocúpate en la lectura, profundiza en la lectura. Nuestros sermones, enseñanzas, amonestaciones tienen que ser bíblicos. No solo porque usamos la Biblia como exposición, sino porque la usamos bien en ese contexto. El predicador debe estar preparado y capacitado mediante la lectura y el estudio, asegurándose y persuadiéndose de que lo que enseña lo practica y lo vive. El último término que usamos en el título es: no solamente lee, el predicador lee, no solamente profundiza, también vive. Predicar lo que no se vive se detecta fácilmente, y eso gesta autoridad al predicador. Sí mismo es. Así que respetar el púlpito se debe mantener como una alta prioridad en el predicador cristiano. Se espera que el predicador del Evangelio de Jesucristo viva a la altura de lo que predica, o vivamos a la altura de lo que predicamos. La vara no puede estar más bajita en el modelaje mío que lo que está en el contenido de lo que yo predico. Sí mismo es. Y yo sé que, espero no dañarle la mañana a nadie, ¿verdad? Pero estamos reflexionando, ¿no? Este espacio es para evitar las crisis en el púlpito. Así es. Así que predicar la palabra no es solo predicar ideas, tradiciones o culturas, que eso es parte. No es predicar novedades ni excentridades o doctrinas extrañas que nada tienen que ver con el Evangelio, el cual Pablo le dice a los romanos es el poder de Dios para todo aquel que cree. No necesitamos novedades. No me venga con cosas nuevas. No, me pierde como audiencia. Me pierde como audiencia. A mí también. Véngame con una palabra fresca de la Escritura. Sí, lo que necesitamos predicar es un evangelio genuino, vivido por quienes lo predicamos. Nuestro papel no es agradar a los hombres, a los seres humanos, ofreciéndole lo que ellos desean oír. Es agradar a Dios, quien al final de cuentas nos va a pedir cuentas al final del camino. Nos va a pedir cuentas. Jonathan Edwards, cerrando este espacio, pastor, fue un principal protagonista del Gran Despertar, el Great Awakening, para los años 1730 al 34 en Inglaterra. Un extraordinario predicador. Decía: nuestra gente no necesita tanto el tener las cabezas llenas de cosas, como que sus corazones sean tocados por el poder de la palabra de Dios. Él abogaba por un tipo de predicación que él llamaba, y usaba un término que puede tener doble significado, pero el significado que le daba era un significado desde la perspectiva etimológica de la palabra. Él abogaba por una predicación que él llamaba patética, refiriéndose él a una predicación apasionada, una predicación vivida, que llegue al corazón de la gente. Por tanto, mi predicación, la predicación del pastor Otilio, no puede ser de otro modo, sino tiene que ser escritural, sentida, vivida y cristocéntrica. Si queremos promover la fe de Jesús, y nosotros somos promotores de la fe de Jesús, nuestro mensaje no puede ser otro más que la palabra de Dios en su expresión más fiel, iluminada por el Espíritu Santo para que sea vivificadora y no letal. Así que este es un espacio esta mañana dentro del tema crisis en el púlpito para que recordemos que el predicador debe leer, debe estudiar, debe profundizar, debe proclamar y debe vivir la poderosa palabra de Dios, que Pablo la llama la locura de la cruz. Pastor, que el Señor nos ayude, pastor querido. Mira, pastor, y ciertamente esta mañana Dios nos sigue recalcando. Yo escucho y he estado escuchando con atención y yo siento que es como que el Espíritu Santo meneándome el corazón, a lo menos el mío, y me está revolcando el corazón diciéndome: no bajes la vara.
Tú sabes, aquí está, esa es la vara. Tú sabes, mantenerla ahí, predicando la palabra de Dios sin mirar a otro lado. Y me parece que esa reflexión debe tenerla todos los que estamos conectados y un montón de gente conectada. Y me parece que es una reflexión que todos debemos mirarnos y ciertamente todos poder colegir y tener claro que, o sea, esta es la medida. Esta es la medida, esta es la forma. El altar, la predicación, debe tener ese elemento de tanta profunda seriedad que usted nos está presentando. Hoy en día, pastor, lamentablemente, y esto no, y con mucho respeto, como usted bien lo dice, nuestra audiencia es una audiencia maravillosa, pero es un espacio de reflexión. Oye, a cada rato yo escucho a alguien diciendo recibe algo nuevo, y tú dices, pero espérate, pero espérate, ven acá, algo está pasando aquí extraño, y todo el mundo recibe cosas nuevas y revelaciones y cosas. Dice, pero espérate, y cuando tú los escuchas, yo me pongo a buscar en las escrituras y yo digo, pero yo me perdí aquí, o ese libro yo no lo leí. Sí, pastor, yo creo que tu reflexión es muy, muy oportuna. No es cuestión de poner el dedo sobre nadie, es mirarnos, ¿no? Estamos hablando del predicador. Dios escogió gente para predicar, para entregar el mensaje. Es nuestra responsabilidad, ¿no? En el libro de Lucas hay una parábola de un amo que delega unas responsabilidades sobre unos siervos. Y hay uno de ellos que no cumple responsablemente el trabajo que se le dio. Y en ese capítulo, si mal no recuerdo, 16, el amo llega y llama al siervo. Y le dice, siervo, ven, da cuenta de tu mayordomía. Y ciertamente cuando llegue ese gran día, escucharemos la voz del Señor. Ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero antes de ese sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, Él nos dirá, da cuenta primero. Da cuenta, exactamente. Da cuenta primero, ¿no? El llamado primero es para dar cuenta. Así que creo que a través de Tertualemos y cada uno de los espacios que hay en cada mañana de 7 a 9, de diferentes formas, Dios nos está lanzando desafíos y retos y llamados, ¿no? Para que cumplamos las responsabilidades. En el caso de este espacio, específicamente sobre el tema de la predicación y otros espacios, y no planteamos nuestro contenido, lo clamamos desde la perspectiva de pensar que uno no está incluido entre los que debemos mejorar. Yo creo que todos debemos hacerlo. Ese es nuestra labor. Así que el Espíritu Santo nos ayude, pastor. A eso nos llamó el Señor. Él nos va a ayudar y lo haremos. Lo haremos bien en el nombre del Señor. Así que como predicadores, leamos, estudiemos, profundicemos, proclamemos y vivamos la palabra que predicamos. Que Dios nos ayude, pastor. Así mismo es, así mismo es. Tengo varios mensajes, pastor. Óigame, si a usted le pareció esta sección, es el momento para que usted pueda ciertamente reaccionar. Tengo ya varios que están ciertamente, ¿verdad? Que están conectados. Aquí está. Tengo el buen amigo, el pastor Edwin Coto, conectado con nosotros. Un abrazo, Edwin, un abrazo, querido pastor. Dice, qué privilegio rodearnos de gente extraordinaria en el servicio de Dios. Saludos a mi siempre amigo y compañero pastor Otilio. Un abrazo. Un abrazo también al pastor. Un abrazo, hermano mío. Que la paz del Señor sea contigo. Que nuestra querida amiga Mónica Maf Leiro, Figueroa Leiro, dice, Dios les bendiga. Leer todo. También María Hernández nos dice saludos a todos los pastores. Buen día, Dios les bendiga. Bendiciones, amén. Rosa Alejandro nos dice Pablo era un geñito.
un jeñito cualquiera, y lo digo con respeto, le decía al pan pan y vino vino. Así es, yo estoy de acuerdo. No había filtro. La pastora Viviana Ochoa desde Miami nos dice, así es. La pastora Angelique conectada con nosotros. También el buen amigo Kelvin Rodríguez nos dice, mira, al púlpito no se llevan nuevas revelaciones divinas o bíblicas, opinión muy personal, con respeto lo escribo. Muy bien. Sí, muy bien. Si vamos a predicar la palabra, la revelación que llevemos es de la palabra, no la mía. No puede ser. Si no estoy llevando la mía y estoy en contra de lo que dicen las escrituras. Mira, también la querida amiga Ileana Ardínez desde Panamá nos dice, bendición. Así es, pastor, los púlpitos no es para contienda, sino es para edificar al pueblo que viene con tantas cargas y problemas, que lo que quieren es una palabra que le hable a su alma, ¿verdad? A su alma, ¿verdad? Para tener un espacio fresco con el Espíritu Santo y seguir adelante. Amén. Así sea. También la pastora Wanda Irizarry, nuestro obispo de Río Piedras. Cierto, la pastora nos dice, bendiciones, ministros del Señor, pastor Semidey y pastor Román. Oramos que los llamados a la predicación entendamos la responsabilidad que esto conlleva. Totalmente. Una extraordinaria predicadora, la pastora Wanda. Poderoso. Qué bueno, gloria a Dios. Kelvin nos dice, pastora, hermosa gorra la que tiene puesta en la foto de perfil. Esto es a la pastora Angelique. También María Ortega nos dice, bendiciones para todos. El pastor y querido amigo Jorge Figueroa conectado con nosotros. Y nos dice, saludos pastores y abrazos. Un abrazo, querido amigo. El buen amigo José Fernández nos dice, mi mayor predicación es aquella que vivimos. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Yo escucho, tengo en mi mente un escrito de Spurgeon que dice que había un predicador que predicaba tan y tan bien que la gente decía que no se bajara del púlpito. Pero cuando se bajaba del púlpito, la gente decía, no, que se suba otra vez porque vivía tan mal, que de alguna manera la gente decía, no, que se suba otra vez porque predicaba tan bien, pero vivía muy mal. Spurgeon habla sobre esta historia como esta. Interesante. Rubén Gómez dice muy ciertas palabras. Dios les bendiga, Rubén. Un abrazo del Rey de la Gloria. Un abrazo, querido hermano. También María Ortega nos dice bendiciones desde Panamá para todos los pastores en esta mañana. Amén, amén. Ciertamente, pastor, como siempre, una palabra que nos confronta y que nos lleva por la ruta correcta, claro, y que nos está marcando un sendero bien poderoso. Claro. Así que el Señor nos ayude, pastor, que el Señor nos ayude a cumplir nuestra labor. Mira, tengo por acá para que usted pueda comunicarse con el pastor Otilio. Ahí está su email en pantalla, iddomar@gmail.com, iddomar@gmail.com. También en la página de Facebook, en la página de Yahweh Jireh, la Iglesia de Dios Yahweh Jireh en Carolina. Claro. Allí también usted lo puede conseguir. ¿Alguna otra manera, pastor? Nuestro número de teléfono, 787-226-0039. Siempre para servir, pastor, siempre para servir. Gracias por bendecirnos, pastor, y que la paz del Señor sea contigo, querido hermano. Buen día, bendiciones, abrazos para ti todos. Lo propio. Gracias por bendecirnos. Un abrazo, pastor. Feliz miércoles.